Bueno, buenas noches, ya anoté sus nombres, creo que no me escapa ninguno. Alberto, Alba, Centeno, Andrea, Carmina, Kate, Alexander, Margarita, María Jiménez, Patricia, Daisy, Diana, Diego. ¿Cierto? Creo que están los que estamos a este momento. ¿Cierto? Bueno, queridos, ¿cómo están? Ay, espera, te digo lo es. Mamá. ¿Cómo me les fue con esos perfectos? ¿Cómo se sintieron? ¿No se sintieron? Tampoco les gustó los perfectos. ¿Cómo nos viste? ¿Cómo nos viste a nivel general? No los vi mal. Mire que creí que iban a tener más errores. Por allá uno se me embolató y me escribió un verbo en pasado en vez del participio. Pero ahí se la cobré. Entonces no fue tan malo, la verdad. Igual la estructura pues no es difícil, es sencilla, ¿cierto? Porque ustedes ya más o menos como que manejan cómo es la cosita con el idioma. Ustedes ya saben dónde va la agregación, ya saben cómo hacer la pregunta. Entonces realmente en cuanto a estructura no hubo tanto problema. Afortunadamente estoy viendo que no hay tanto problema tampoco en el tema de, por ejemplo, el uso de ¿qué? Ya expresiones contables e incontables ya las están manejando mejor. Por ahí se escachan en una cosita, por ejemplo, que dicen to y el siguiente lo colocan en singular, ¿cierto? Por ahí me escribieron to book y es to books, ¿cierto? Pero entonces son como descachitos así, pero no son tan complejos como antes. Digamos que ha habido una mejoría. ¿Listo? No los vi tan mal, la verdad no los vi tan mal. Gracias, profe. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que viendo mis calificaciones, me aparece que no está calificado el Writing Exercise L63. Ah, sí, es que no, he estado un poquito malita. Ah, no, era para saber, es que yo dije, de pronto será que no le llegó o algo, pero no, era eso. Sí, incluso hoy estuve, ahorita, estuve calificando uno. Niños, me cierran los micrófonos que hay los que tienen mucho ruido. Así, mira, del Writing 63 tengo 7 por calificar, es el que más tengo. Ahorita estuve calificando, fue el de los perfectos, que era de completar, que les daban acá y ustedes completaban. Ese fue el que califiqué. Ahora que terminemos, me quedo calificando. ¿Listo? Para tenerles al día. Sino que es que sí, la verdad no alcancé. Vale, profe, no, tranquila, gracias. Aparecen, profe, aparecen en los cuadritos amarillos. Eso quiere decir que falta es por calificar. A mí me parecen 4. ¿Sí? Ah, ok, profe. Profe, llegué tarde. ¿Cómo se siente? Estaba malita, disculpe. Sí, no, sí estuve un poquito, pues todavía estoy maluca, pero ya al menos se sabe qué es, entonces ya pues, me empiezo a tomar los medicamentos para que se me quite. ¿Y qué es? Oh, ok, profe. A cuidarse. Sí, es que tengo problemas en los riñones. Entonces, sí, ustedes mandaron un mundo de exámenes y es porque estuve muy maluca y anoche me puse loca porque me desesperé porque me sentía muy mal y me tomé una mano de medicamentos y me estaba intoxicando. Profe. Me pegaron un regaño, no me regañé porque ya todo el mundo me regañó, así que tranquilo. Sí. Usted tranqui, ya sabe que no lo puede volver a hacer, tranqui. Claro, es complicado. Mucha agüita, por ahora mucha agua, mucha. He estado tomando bastante agua, me he pasado todo el día tomando agua y mamá, deme jugos y deme cosas.
sino que tenía una cita hoy a las 6 y yo dije, pronto no alcanza a llegar porque el médico siempre se demora, pero afortunadamente llegó temprano y pude llegar. Pero sí, niños, la verdad sí, yo siempre califico, ustedes saben que los martes tengo todo calificado, pero hoy, esta vez sí me salió las manos. Pero igual ahorita yo ya les califico y ya les queda todo ya listo. ¿Listo? Ya listito. Igual pues como siempre, muy juiciosos, como pues yo creo que ya están aburridos de que yo también los felicito porque ustedes son muy, muy juiciosos y me ayudan a llevar todo al día. Hoy, por ejemplo, me felicitaron también me enviaron un mensajito que tenía todo al día. Entonces, pues también estoy gracias a ustedes porque también son muy juiciosos con eso y me ayudan a hacer bien mi trabajo. Agradecerles también. ¿Listo? No, profe, a usted por su colaboración. Nos tiene mucha paciencia. No, ustedes que son lentos. Profe, y lo otro es que uno se anima mucho con la plataforma, la verdad, yo creo que a todos nos pasa, pero siempre que vamos a los simulacros uno se bajonea horrible. Uno No, terrible. Y ahorita, Estoy de acuerdo contigo. ahorita nos vienen simulacros, otra vez. Pero mira que es bueno porque se los prepara, ustedes se van a aburrir de hacer simulacros, pero eso los prepara muchísimo, cosa que cuando ya se enfrentan a lo que tienen que hacer al final ya están curtidos. ¿Listo? Pero eso es cuestión de práctica. Igual yo sé que a todos les va a ir bien. O sea, yo tengo la plena seguridad de que a todos les va a ir muy bien, porque son muy juiciosos, están haciendo las cosas bien. Entonces les va a ir muy bien. Mentalícense. Listo. Bueno, para esta sesión sí está bastante relajadito, digámoslo así, porque, bueno, para esta semana ustedes tienen un workshop que es como un repasito de los perfectos, ¿listo? Ustedes tienen ese workshop, les recomiendo que lo hagan pues, a conciencia, ¿cierto? Adicional tienen una tareita, ¿sí? Tienen una tareita que tienen que realizar también. Ya estamos llegando a las 60 y ya vamos a las 67, como 100 actividades, ¿no? Bueno, ya uno ya lo presentaron, tan juiciosos. Entonces, estar pendientes con lo de la tareita. El workshop. Y ahorita vamos a seguir viendo perfectos, ¿listo? Lo que pasa es que los perfectos es una estructura muy fácil, pero siempre es un poquito extensa, porque él también admite futuro, ¿cierto? Está el futuro perfecto, pasado perfecto. Entonces, pues, siempre es un poquito... Señor, se está metiendo. ¿Cómo? Señor, ya me tengo que ir. ¿Se acuerda que le había dicho que tenía una clase? Dale, Lina, tranquila, no te preocupes. Bueno, señor, llego ahorita más tarde. Vale, no te preocupes, dale, buena suerte. Bueno, entonces con los perfectos, mis niños, yo también lo mismo, tiene futuro y tiene todo, pero pues se trabaja y se maneja igual que con los demás, ¿listo? Vamos primero a ver estas 3 cositas que nos hacen falta. Y luego quiero hacerles una aclaración porque algunos me están utilizando, se me están equivocando y me están confundiendo con el hub. Entonces vamos a hacer una aclaración, vamos a hacer una tablita para que tengan bien presente porque se me están confundiendo con el hub. ¿Listo? El uso del hub. O sea, no me están reconociendo cuando el hub está en perfecto y cuando el hub indica posición. ¿Listo? Sobre todo cuando es en negación. Siempre me colocan cositas, pero igual eso no es grave, eso es simplemente como dejar en cuenta. Listo, mi niño, entonces iniciamos. Bueno, preguntas antes de iniciar. ¿No? ¿Todo good? Bueno, ahora sí. Nosotros habíamos quedado la clase pasada en el pasado perfecto, ¿cierto? En presente. Perdón, en afirmativo. Pasado perfecto en presente, ¿cierto? Pasado perfecto en afirmativo.
Ahorita vamos a ver el pasado perfecto en negativo. Pues ustedes ya saben, ¿cierto? La negación se coloca en el had, ¿verdad? No cambia, lo mismo. Por ejemplo, she had not washed the dishes when her mother arrived from her job. Ya, ¿cierto? They had read the books when the teacher asked for the report, ¿cierto? Es simplemente le agregamos el no. Entonces, acordémonos. El presente perfecto es con have y has, ¿cierto? Has para tercera persona, have para las otras. Cuando hablamos de pasado perfecto, entonces ya hablamos de had, ¿cierto? Este had, lo bonito del had es que no tenemos que preocuparnos por terceras personas, ¿cierto? Porque ya, pues, Para es un todo. pasado. Eso es para todos, ¿listo? Para todos, para todos. Cuando vamos a negar, pues le agregamos el no. Si vamos a afirmar, pues no le agregamos, ¿cierto? Entonces ya. Y el no se le agrega al had, no es más. ¿Ok? Mucho ojo, por ejemplo, con las expresiones de tiempo que utilizamos acá. ¿Listo? Que sean en pasado, que no van a ser presentes. Recuerden que todo tiene que tener congruencia. ¿Listo? Cohesión, congruencia. Si yo a ustedes en algunos de los realimentaciones le coloco no tiene cohesión o no tiene coherencia, te revise que es que está utilizando de pronto un presente junto con un pasado, junto con un... ¿Listo? Rafael llegó. Listo. Bueno, hasta aquí. ¿Hay preguntas hasta acá? No. Bueno. Igual tener en cuenta, ¿cierto? Cuando utilizamos este when se utiliza también como para unir dos oraciones, ¿cierto? Por ejemplo, she hadn't washed the dishes, ¿sí? O sea, ya no había lavado los platos cuando su mamá llegó del trabajo, ¿cierto? Entonces acuérdense que son dos oraciones, ¿sí? Que se unen. Sin embargo, por lo general, la que acompaña al pasado perfecto es un pasado simple. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, yo digo acá, digamos, Lucía. Lucía hadn't or had not had no paid the bills. ¿Sí? When her husband ¿Gordita sí está estudiando? arrived. Perdón. Where the husband arrived. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se paint. No. Lucía, no. Paint. Cuando llegó husband, esposo. Ajá, husband. Esposo llegó, ¿no? Ajá, el no paid. El paid, profe, no. Paid, pagó. O pagado. Paid. No había pagado. No había pagado las cuentas. Las bombillas. Las cuentas. ¿Los billetes? Las cuentas. Sus cuentas. Ya. Ah, ya Lucía no había Cuando su pagado las cuentas cuando Esposo su llegó. esposo llegó. Entonces, Es como esposo cuando llegó. los recibos, así. Ah. When her husband arrived. ¿Listo? ¿Sí? Ujú. ¿Sí ven qué marca? Aquí, ¿esto qué es? Esto es un
Pasado Perfecto. perfecto. ¿Cierto? Ajá. Pasado perfecto. Pasado perfecto. Y acá tenemos Pasado simple. un pasado simple, exactamente. ¿Por qué? Porque son dos acciones, ¿cierto? Son dos acciones. Esta, a pesar de que sucedió en el pasado, es algo que aún no se ha dado un final, ¿cierto? Aquí ya se Profe, finalizó porque ya llegó, señor. profe, una pregunta. ¿Husband ahí es terminado en D, creo, o es en N? En N, ¿no? No, creo que sí le falta una letra. Falta una Una D, D. creo. ¿Qué me falta? Una D, sí. Sí. Le falta la D. Ay, sí, me falta. Ajá. Dios mío. Hoy no es mi día, efectivamente. Listo, gracias. Pero como están de lindos, carajo, así los quiero también en esa plataforma porque hoy me escribieron broken sin la R. Pero está muy bien, listo. Es como una regla, o sea, tiene que estar el pasado perfecto y luego la otra oración, el pasado simple. O sea, es decir, no puede haber perfecto y perfecto. Pues porque es que no tiene sentido. Pues, por ejemplo, Kate, hagamos el ensayo. Por ejemplo, yo digo, Lucía no había pagado las cuentas cuando su esposo había llegado. O cuando su esposo ha llegado, o sea, no tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, uno en español dice, vea que Marixa no había cerrado la puerta cuando el ladrón entró. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, Ajá, sí. por lo general, o sea, es más que no es tanto regla, sino que es como por lógica. Lógica. Ajá, que va así. Porque pues así es que suena bonito y así es que es correcto. Porque el resto sonaría raro. Por ejemplo, Marixa no había cerrado la puerta cuando el ladrón había llegado o ha llegado, o sea, no tiene sentido. ¿Cierto? O había entrado o no había entrado, o sea, no tiene sentido. Ahí se entró, tiene que ser un pasado. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Pasado simple, entonces la acción ya se terminó, es que, ¿no? Se terminó, exacto. Un pasado simple quiere decir que eso ya finiquitó y dio lugar. ¿Listo? Y a pesar de que es un evento que estaba en el pasado, digamos que en ese momento del pasado no había finiquitado. Algo que queda pendiente. Exacto. Eso es todo chistoso para explicar. Me acuerdo que en la universidad una profe nos trataba de explicar eso y todo el mundo quedaba más enredado. Pero sí, más o menos es así. Listo. Bueno, las contracciones, ¿cierto? Had not es igual que hadn't. Igual que como hicimos en el presente perfecto, era have, haven't, has, hasn't, ¿no? Entonces, she had not saved the document when the computer crashed, perdón. And she hadn't saved the document when the computer crashed. ¿Listo? Lo mismo. John's father hadn't finished his work when his boss arrived. And John's father hadn't finished his work when his boss arrived. Creo que lo pronuncié igual, ¿cierto? John's father had not finished his work when his boss arrived. Bueno, ahora abajo. When we arrived, they hadn't started to cook. Vea, aquí ahora cambió, ¿sí? ¿Sí ven que le cambiaron ahora el orden? Primero el pasado simple. Ajá. Pero ojo, y después aquí hay una cosita muy importante, y es que el when siempre va al inicio del pasado, ¿sí? ¿Ven? Por ejemplo, aquí le da inicio al pasado simple. Aquí le da inicio al pasado simple. Y aquí inicio con pasado. ¿Listo? Inicia con pasado. Ajá, él va pegadito al pasado simple. ¿Ok? Muestra por ahí el orden de los sumandos no altera la producción. Pues No, así acá. Aquí no altera mucho. Simplemente que usted no la vaya a embarrar colocándole el when al pasado perfecto, ¿no? Porque igual tampoco queda. Es que quedaría raro. Por ejemplo, si yo digo,
Gramaticalmente no, no queda. Si yo digo, cuando ellos no habían llegado a cocinar, mentiras, cuando ellos no habían empezado a cocinar, ellos llegaron, o sea, no tiene sentido. ¿Creen que no? En cambio, es cuando nosotros llegamos, ellos no habían empezado a cocinar. Ahí es muy diferente. ¿Listo? Eso ya es de lógica. De ahí yo no creo que vaya a haber problema porque eso es como ponerle uno tiza a las uñas. ¿Listo? Bueno. Ay, pero, ay, se me embarré. Bueno, por ejemplo, we lost the match because we don't not practice the day before. Aquí, ¿qué hace falta? Aquí lo que nos piden, ¿cierto? Es cuál acción debería estar en pasado simple y cuál debería estar en pasado perfecto, ¿sí? Aquí tenemos nuestro pronombre, ¿cierto? Y aquí tenemos el otro pronombre. Eso quiere decir que aquí inicia otra oración, ¿sí? ¿Vale? Son dos oraciones unidas por el because, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice, we lost the match because we hadn't practiced the day before, ¿cierto? Esa sería la derecha. Ahora, por ejemplo, tenemos acá. Tenemos nuestra primera oración que es we ate at a restaurant last night because I no buy anything for dinner. ¿Sí? Entonces, aquí está la otra. Entonces, ¿cuál iría en perfecto y cuál iría en pasado? No compro. El pasado simple sería la segunda. ¿Cómo lo dirías? O sea, nosotros no habíamos comido anoche porque... No, Ay, pero, no. ok, no dice. Yo no tenía mucho dinero Ahí porque no hay ninguna negación. En la primera no hay negación. no, Es en la pasado segunda. simple. No, o sea, uno lo agrega, ¿no? Porque... no, sí. Toca con we. Nosotros comimos anoche en restaurante, algo así, Sí, no ¿Por qué? porque no compramos. No habíamos comprado, debería ser. La cena. Ajá. No habíamos comprado la cena. Ajá. We ate at a restaurant last night because I hadn't bought anything for dinner. Ah, claro. Es que pensábamos, profe, que al comienzo así como arriba tocaba cambiar porque en la primera los y luego los. Entonces Pero pensamos mira, que... acá también porque el verbo sí El cambió. verbo queda en participio. Ah, sí, sí, pasada, sí. aquí pasó a Y el de comprar también. Ajá. Voy, pero en bold. exacto. Ah, sí, sí, sí. Que estar pilas de los verbos. Sí, Qué sí. detalles. Vea, aquí. When we came back. Cuando nosotros When we came back. Cuando nosotros regresamos. ¿Cómo? tres, Cuando nosotros regresamos. Nosotros pensamos. Este vi, acuérdese que este vi tiene que cambiarse, ¿no? Porque este vi, digamos, si va a ser en los perfectos, pues el been. Si va a ser en pasado, pues sería was, porque con it sería was. Terrible. Porque ahí ese vi estaría sin conjugar, ¿cierto? sí. No cerró la ventana. Más perdida. Cuando nosotros regresamos, ¿sí? ¿Cómo? Ajá. Como decir, la casa Estaba fría. Estaba porque fría. Alicia no cerró las Dejó ventanas. No había cerrado Ajá, porque no había cerrado la ventana. Muy bien. las ventanas. When we came back, it was cold in the house because Alice hadn't closed the windows. Cuando Sí. Ahí los verbos tienen que cambiarse. Pues yo sé que Y a la oración
que vayan en los perfectos, pues se le agrega, ¿cierto? Aquí, esto es fácil. After, Después de ya, como encontró sus notas. a ver, entonces, ¿dónde iría el pasado simple? After, Al inicio. After she Al inicio. moved, after she had moved, I Moved. found her notes. she had moved. Ay, no. Después de que ella se había mudado eso quiere decir como pues, mudanza, ¿no? Como cambio de casa. Trasteo. Exacto. Yo encontré sus notas. No. Está muy raro. Vamos a ver si esta otra la coge. Ay, creo que se acabó. Ahora aquí es la otra. By the time, al momento en que Doris compró lo de la fiesta. no, no llegó a la fiesta. Get to the party es llegar a la fiesta. Y aquí todo el mundo Se fue a su Se casa. había ido a casa. Había ido a casa. lo que pasa es que usted sabe cuál es el problema ahí, es el vocabulario, más que Sí. la estructura es el vocabulario. Estas palabras no las entiende, entonces se pierde. Por eso es. Entonces, by the time Doris got to the party, everyone had gone home. Entonces, para el momento en que Doris llegó a la fiesta, todo el mundo había ido a casa. Ay, qué tristeza. Me perdió la fiesta. Bueno, y aquí, preguntas. Para crear oraciones tenemos dos formas, ¿cierto? The yes location, entonces, está colocar primero had, como también lo hicimos con el presente, ¿cierto? Had you cleaned up the mess by the time they came home? Had Adam ever spoken to the CEO before he was fired? Ese CEO es como administrador, eso es como el jefe, algo así. Y la respuesta, yes, I had, no, I hadn't, yes, he had, no, he hadn't. Esas son preguntas de sí y no, ¿cierto? De preguntas de yes and no, simplemente usted ubica el had antes y crea su pregunta, ¿sí? Cuando vamos a hacer preguntas de WH questions, eso quiere decir que son preguntas abiertas, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros utilizamos el how much, o utilizamos el what, el why, el how, el when, bueno, todas las WH que nosotros ya conocemos. En estos momentos, como ustedes ya saben, con las WH ya no tenemos esa facilidad de responder yes or no, sino que aquí ya respondemos pues de acuerdo a la situación, ¿cierto? Pero siempre que respondamos tenemos que responder con ¿qué? Con oraciones completas. Completas. ¿Sí? O sea, por eso es que yo les molesto tanto. Yo les digo, ay, vea, usted no me hizo incompleto, y les bajo puntito. Por eso, porque no me colocan el pronombre, porque no me le ponen el complemento. Recuerden que si ustedes van a responder una pregunta abierta, tiene que ser una respuesta completa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, how much had he drunk before you got to him? Pues, ¿cuánto había él bebido antes de haberte acercado a él? O acá, what had they said that made him so angry? Entonces, ¿qué fue lo que te dijo, cierto?
¿Qué fue lo que ellos dijeron que te hizo enojar tanto? Que lo hizo enojar tanto a él. Entonces, respuesta para la primera. He had drunk a lot before I got to him. Él había tomado mucho, ¿cierto? Ay. Y por ejemplo, ¿qué dijo él? Entonces, por ejemplo, aquí puede decir, he was or he had been very rude with him. ¿Cierto? Había sido muy grosero con él. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, acuérdense también que cuando vamos a responder, tenemos que tener en cuenta en qué tiempo nos están preguntando. ¿Sí? Si están utilizando pues pasado simple, pues respondemos pasado simple. Cuando nos hacen este tipo de preguntas en los pasados perfectos, hay momentos en que podemos responder con pasado perfecto y otros con pasado simple. Digamos que puede haber ahí, ya depende del contexto. ¿Listo? ¿Vale? Entonces ahorita hacemos unos ejercicios de tabla. Ya, ahora about it. Hay mucho ruidito por ahí, niños. Listo. Algunas veces el pasado perfecto es usado por sí mismo y la acción que ha tomado lugar después es entendida. Entonces, por ejemplo, he had known about it for a while. We had not eaten at the restaurant before today. Entonces, por ejemplo, él ya lo había conocido, había sabido acerca de eso hace un tiempo. Bueno, en este caso, cuando hablamos de ese tipo de cosas, es que debe haber un preámbulo, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando haya habido un preámbulo para algo, pues usted puede escribir cosas que como que ya se den por entendidas, como en ese caso. ¿Listo? Pero entonces no los quiero como molestar con eso. ¿Listo? Acuérdense aquí también con lo de la existencia. ¿Se acuerdan que yo les hice la vez pasada con el había? ¿Cierto? Entonces, como verbo auxiliar, había, had. Y para indicar existencia, había, es there was, there were. ¿Cierto? Nosotros ya hemos visto eso. Usted había dormido, had you slept. Y había una manzana, was there an apple? ¿Sí? Listo, digamos que en eso pues yo no creo que haya tanto problema. Igual ahorita hacemos eso. Entonces, por ejemplo, digamos aquí una cosa. Aquí, where had you been working? ¿Dónde habías estado trabajando? ¿Cómo respondemos eso? Por ejemplo. I Ajá, I. Had Had. working, Worked. work, work. worked Yo in he estado trabajando. Y de the parque. In the park. the En office. el parque. No, en el hospital. Ok. Entonces aquí sería at the hospital. ¿Sí? Ah, sí. ¿Listo? ¿Ves? Sí, así es como se responde. O sea, es mala palabrería que lo que realmente es fácil. Pero yo digo, had you... ¿Has trabajado allí o allá? Yes, Ajá. Yes, No, I don't. had. I had. ¿Y el otro? No, Had. I Hadn't. 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 Ajá. Hadn't. Hadn't. Listo. ¿Sí?
Esa es la famosa pregunta y respuesta, no es más. ¿Cierto? No es nada del otro mundo. ¿Listo? ¿Preguntas? Para pasar con la otra. Bueno, ahora sí se vino lo bueno. Ay, ¿qué se tapó aquí? Ay, espere que se me enloqueció el mouse. Ay, me parece que raro. Listo. Bueno, aquí vamos a ver una cosita que se llama futuro perfecto. ¿Sí? Futuro perfecto. She will have won the Olympic Games. Entonces, por ejemplo, aunque este tiempo no es muy usual, ¿cierto? O sea, la cosa con los perfectos es esa, mis niños. ¿Usted qué va a utilizar de los perfectos? Usted va a utilizar el presente y el pasado perfecto. O sea, este futuro perfecto es bastante raro, ¿sí? No es muy usual. O sea, es para ciertas cosas. Es poco probable que usted lo vayan a usar. Sin embargo, es bueno que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Porque en las pruebas que ustedes vayan a hacer, les puede salir uno que otro futuro perfecto, entonces pues es necesario que ustedes entiendan cómo es la cosa. ¿Listo? Porque, por ejemplo, yo cuando me pongo a hablar con mis amigos en inglés, yo muy pocas veces utilizo, yo creo que he utilizado el futuro perfecto que un 10% en toda mi vida, entonces digamos que no es mucho, pero sí es importante que lo sepamos. ¿Listo? Entonces, se emplea para describir acciones que ya se están desarrollando o que se van a desarrollar en el futuro, pero que en cualquier caso, cuando llegue ese momento futuro al que nos estamos refiriendo, la acción ya habrá finalizado. Entonces, en su estructura debemos utilizar el auxiliar will y el auxiliar have. ¿Listo? Entonces, es will have. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, y el verbo participio, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Dice, ella habrá llegado a Ecuador. ¿Sí? Nosotros habremos aprendido muchas cosas interesantes. El presidente habrá terminado su presentación. O el presidente habrá jodido el país. Entonces, por lo general aquí se pone un lapso de tiempo. ¿Sí? Aquí jugamos un poquito con el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, hagamos un ejemplo con las vacaciones. Digamos, yo digo, para agosto, ¿sí? Para agosto, yo habré ido a ver las ballenas, ¿sí? Es un plan que yo tengo. Entonces, de aquí a agosto, o sea, para agosto, yo ya habré ido a ver las ballenas, ¿sí? Yo habré ido a ver las ballenas. O, por ejemplo, si usted tiene pensado casarse en septiembre, entonces, para septiembre, yo ya me habré casado, ¿sí? O para dentro de 2 años yo ya me habré divorciado. O sea, ese es el juego con este tiempo. ¿Listo? Entonces, normalmente esta forma se suele utilizar con una expresión temporal, lo que yo les decía. Entonces, antes de esta tarde yo habré hecho mi tarea. ¿Sí? Eso es como, digamos que es como una meta que usted se pone. ¿Sí? Hablemoslo así, como de metas. Entonces, puede que ya lo esté haciendo o que aún no lo haya comenzado, pero en todo caso, cuando llegue la tarde, la tarea estará terminada. ¿Listo? Por ejemplo, cuando usted, ahorita que está haciendo usted la tesis, ¿cierto? Entonces dice, para final de mes, yo ya habré terminado la tesis. ¿Sí? La meta es que uno se pone. Que pues se supone que las tiene que cumplir, ¿no? En inglés se utiliza entonces by más la expresión de tiempo. Lo empleamos para determinar un tiempo específico o aproximado. By se traduce para o antes de. Entonces, by tomorrow, es antes de mañana o para mañana. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, by September o by August, I will have gone to see the whales.
¿Listo? Las ballenas. By June, you will have sold your house. Antes de junio, usted habrá vendido su casa. Todavía no es junio, pero cuando lo sea, la casa estará vendida. ¿Listo? By this evening, I will have done my homework. By next December, I will have received my promotion. By October, we will have finished our English course. ¿Cuándo es que acabamos nosotros? ¿Es en abril? En mayo, ¿no? ¿Cierto? Entonces digo, by May, we will have finished our English course. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Perfecto, señor. Listo. Entonces, vamos a crear oraciones, ¿cierto? Con estos lapsos de tiempo. Entonces, by the end of 1 year. ¿Sí? Yo no tengo hijos. ¿Qué hace uno? Digamos, ¿qué hace un niño? Después de la edad de un año, ¿Caminará? Camina. ¿Cierto? caminar sola. Después de un año camina, la mamá corre detrás. Entonces, Alice, ¿sí? Alice will have learned to Aprendido a caminar. Walk. walk. ¿Sí? She will have learned to walk. Aquí este va en infinitivo, ¿no? El que va en pretérito solamente es este. ¿Listo? Porque va con el have. Ujú. Aquí es have, a pesar de que hablamos de Alice. ¿Por qué? ¿Por qué colocó have? A pesar de que estamos hablando en tercera persona. Porque es futuro. Muy bien. Ay, pico, carajo. Listo, muy bien. By the age Punto positivo. sí, punto positivo, carita feliz. By the age of 3 years, a los 3 años, ¿qué hacen los niños? Alice, Ay, Dios. talk, habla. Sí, habla. Habla claro. A la habla escuela, claro. a la escuela. No, Y sí, ingresa al colegio. Va al jardín. No, a los 3 años sí van al colegio. Al ay, no, jardín, pero pongámosla menos sí. a que hable, porque qué pecado. Alice Bueno, que hable. Sí, hablar. will have learned. Los míos van desde que tienen 1 año y medio, serio. Ay, no, qué horror. Mi mamá me envió a mí cuando yo estaba con 5 años. De resto yo estaba en la casa con ella. Pues porque mi mamá no Claro. trabajaba, claro, sí. Claro está que cuando uno trabaja sí le toca, porque no hay de otra. Claro, yo salgo a las 6 de la mañana. No, claro, le tocó ya. No, a mí sí, yo me gocé a mi mamá y me gocé los juetazos por 5 años. Chévere. Pues sí. No, mentira, mi mamá es muy linda. Dios mío, mi mamá es muy linda. Que acá me esto. No le vuelve a traer jugo ni aromáticos. No, no, Bueno, ahí sí va a la escuela. Ok, by the age, yes. Sí, ahí sí, ya va a la escuela. Alice, Alice have will have gone gone to School. school. to School. To school. En inglés. school. Ajá. A los 7 años. By the age of 7 years, Alice a los 7 años, ¿qué hacen? Ah, termina. Ya no quiere ir a la escuela. Ajá. Entrenaba de un deporte. Ah, también will have Practica. Eso. Fútbol. practice. Danza, danza. Danza. Antes aprendido a bailar. Exacto. A esa edad a ellos les gusta eso. Para usar otro verbo que no sea learn. Ah, bueno, entonces hagamos así. Practice. Practice. A sport. Pero digámoslo así para utilizar otro verbo. By the age of 10 years. A los 10 años. La primera comunión. Sí.
Sí, están pensando en novio. Ya se enamoran. A los 10 años está muy chiquita. La primera Por comunión mejor. estas épocas. Pero sí, primera comunión. Ay, o por qué no da su primer beso. Ah, por No, eso muy decía que se chiquita. enamoran. Pero si ya tiene novio, ¿por qué no va a poder dar el primer beso? Está muy No, pero a chiquita. los 10 años las niñas sí empiezan a sentir tiene un sentimiento de atracción por otros niños, Sí. porque está en su proceso de First communion. pubertad. Bueno, según esto, supuestamente primera comunión se dice first communion. Se me parece como muy español. No tengo ni idea cómo se dice primera comunión en inglés. No, a los 10 años inicia el bachillerato. Ok, entonces, Lee su primer libro. Perfecto, sí, 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 sí. will Inicia el bachillerato, mientras esto. start this. Ay. Ok, no, más bien enter. Enter to high school. Ve, hoy estoy. Listo. By the age of 15 years, I see. Su primer beso. Bueno, Tu primer beso. will have kiss. ¿Sí? By first time. ¿Cierto? Y sigue. University. La cédula. 18 años. Vota, Ajá, ya es vota mayor. por primera vez. Por un presidente. Pero por uno bueno, porque Por eso. Por un muy buen presidente. entonces Alice will have Ejerce su derecho democrático. vote for the first time. Listo. Ahora, by the age of 20 years. Se casó. Ay, Tuvo no. su primer hijo. Su No, hijo. no, no. Se graduó. Es profesional. Uy, pero muy joven, de los 20. Visitó el mar. Alice will have traveled. A los 20. To the coast. No mentiras. To the shore. No. To the beach, más bien. Yes. Beach. La playa. Listo. Sí, no es tan difícil. Esa está fácil. Acuérdense. Will, después have y después el verbito en ¿qué? En pretérito. Ojo, pregunta, les pregunto yo a ustedes. Si yo quiero negar esto, ¿dónde coloco la negación? Have not. Entre will y have. Not. Will, ¿Quién tendría la not negación? have. Después del auxiliar. ¿Pero cuál? Hay dos. El have. Will not. No, entre el medio del have. will y del En have. medio, ensanduchado. Ajá, will not. Ahí. Ajá. Acuérdense Sí, que el will le quita los poderes a todos, ¿cierto? Cuando el will Claro. aparece junto con el to be, ¿cierto? Para hacer el futuro, a él le quita todos los poderes y coge los poderes el will para negar y para preguntar. ¿Listo? Me he hecho ese super saiyajin de los auxiliares. Entonces, basado en lo mismo. El Playboy. Más o menos. Entonces, basado en eso, ¿cómo yo haría la pregunta? La pregunta sería, Will have. we have learning to what? No. Ah, el pronombre en medio de los dos. Ay, sí. Sí, porque si no, ¿a quién estamos preguntando? Claro. ¿A de quién estamos? Acuérdense que cuando aparece el will, el que salta la
¿La qué? La defense, se me olvidó la palabra en español. El que salga la cerca es el La barba. es el will. ¿Listo? Bueno, y ya. Bueno, sigue acá. Lo que le estaba explicando. Se usa para hablar de probabilidad cuya situación no habrá terminado en un tiempo futuro, aunque en realidad todavía no ha iniciado. Por ejemplo, si la película empieza a las 7 y dura 2 horas, podemos decir que la película no habrá terminado para las 8:30. ¿Sí? Me empezó a las 7 y si dura 2 horas, para las 8:30 no habrá terminado. The film will not have finished by 8:30 p.m. ¿Listo? Aquí no habla tanto de estructura, sino más bien del uso que se le da al tiempo. ¿Listo? En el futuro perfecto negativo también se incluyen las expresiones de tiempo by y before. Yo no habré terminado ese trabajo antes de enero. I won't have finished this work before January. ¿Listo? Antes. Entonces, cuando decimos después, es decir, que para antes de tal cosa, utilizamos before. ¿Listo? Entonces, ella no habrá terminado sus responsabilidades. She will not have finished her responsibility. They won't have received the letter. They won't have cleaned the window. ¿Listo? Entonces, esa es la forma que tenemos para negar. Que pues igual ya la había mostrado. Ay, pero creo que la embarración aquí. Profe, si hacemos la tablita. Sí. Vamos a hacerla. Entonces, por ejemplo, ahorita la tablita. Mi tablita. Ve que esta tablita. Sí, la tablita que nos haces. Listo. Listo, ya se las hago. Aquí, por ejemplo, doctors find a cure for all major diseases. Dr. Bill has found a cure for all major diseases. O sea, aquí le colocan una fecha. Y ojo con esto porque eso también es un ejercicio que tienen que hacer en plataforma. A usted le van a dar un año, ¿sí? Y ustedes tienen que decir para ese año qué se habrá hecho, qué no se habrá hecho. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, by 2030, people, aquí cómo sería, make contact with aliens. Habrán hecho contacto con alienígenas. People will have make it. Además de que, Made. ojo que este no es un verbo regular, pao. Es Con la D. Exactamente. Madre. Ajá. Bueno, en ese caso tenemos que no, sí. ¿cierto? Que no habrán hecho contacto. Usted puede decir que sí, pues si usted cree que sí, pues dirá que sí. Y si no, pues dirá que no. ¿Listo? Yo digo que sí. No, mentira, yo no creo que eso es. Bueno, aquí está, ¿no? Yes and no, yes and no. Entonces, este sí es positivo. Ya, eso quiere decir negación. Sí, yo tampoco había entendido. Ok, engineers invent flying cars. ¿Listo? By 2040. No creo que eso es. Todos ellos. No va a estar largo. Entonces, ¿cómo sería? Engineers Will have I think invented flying cars by 2040. Yes. Okay, a volcano destroyed the earth by ¿eso qué es? ¿2100? 2100 y que no. 2100. My God. ¿Dice que los volcanes destruirán la Tierra? Sí, habrán destruido la Tierra. A volcán A volcano We have not destroyed the earth. Exacto. Mentira, won't have destroyed. Ay, sí, estaba bien yo. Volcano won't have destroyed the earth by 2000. Okay, o 2100. Ahí tendría que ver cómo se dice. 4. Scientists discovered the key for living longer. Scientists will have discovered. Yes, no, it's a key. La llave para vivir más tiempo. ¿Qué llave es?
key, la llave, como la clave también. ¿Listo? Ujú. Dice, teenagers spend all day in a virtual world. No. No. Entonces serían teenagers Want, spend, have, won't have, Spend cambia ahí como con una T, ¿no es? T, sí señora, con T. spent. Ajá. All day in a virtual world. Bien. Cities become overpopulated by 2080. Cities will have become, o sea, cambia la O por la A. Become. Ah, no, igual. No, señora, ¿por qué? Porque es que cuando la cambia por la A es el pasado. Cuando hablamos de... Ah, sí, ya me acordé. Become. Exacto. Exactamente. Ahora la última. Doctors. Want. Ahí se puede usar el learn con T o learn. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Ah, bueno. Entonces, doctor wants have units. Learn how the human brain works by 2050. Aunque supone que este doctor colombiano, Ginás, ¿cierto? Él fue el que descifró el cerebro. Sin embargo, le hicieron una entrevista y dijo que pues que tampoco. Tampoco así porque era... ¿Qué es brain, profe? ¿Señor? Brain. Brain es cerebro. Cerebro. Ah, ya. Gracias. Bueno. Aquí vamos con el último y ahí hacemos la tablita. ¿Listo? Ay, mire, yo ese no lo tomé foto, profe, pero... Ah, pero... Ya, Perdón. Ups. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Acá? Allí, yo digo. Listo, gracias. ¿Listo? Entonces, seguimos con el otro. El otro pues simplemente la forma de pregunta. Este sí es bien cortito, ¿vale? Y hacemos nuestra tablita. Will you have finished by then? By then? Listo. Recordemos que para hacer oraciones en tiempo perfecto se utiliza el verbo auxiliar have, conjugado según el tiempo en que se hable, ya sea presente, pasado, futuro, ¿cierto? Por ahí, ¿quién tiene? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Que está haciendo... Tiene una película o algo y gritan. Por favor. Algo de... Listo. Ustedes saben que pueden tener el micrófono abierto para que participen, pero siempre y cuando no haya tanto ruido afuera. Bueno, ustedes saben. Bueno, igual a mí no me gusta cerrárselos a todos porque me gusta que participen. Pero si está haciendo ruidito me toca quitar. Bueno. Entonces, presente perfecto. Have, has. Vean que aquí ya hay una tablita, pero igualito es nada. Pasado perfecto. Had. Futuro perfecto. Will have. ¿Listo? La estructura para hacer oraciones interrogativas en futuro perfecto es, está la opción del WH también, ¿cierto? O simplemente el will, ¿vale? Igual. Si usted va a agregar el WH, pues tiene que dejar el will, ¿no? Entonces, will, sujeto, have, verbo y complemento. Y listo. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer the yes, not questions, aquí ya no utilizamos la WH, sino que simplemente ubicamos el will antes, ¿cierto? Decimos, will they have finished before the bus arrives? Entonces, ellos habrán acabado antes de que el jefe llegue. Tenemos, yes, they will have finished before the bus arrives. No, they won't have finished before the bus arrives. ¿Listo? Sencillo. Es lo que siempre hemos visto. Short answers. Yes, they will. No, they won't. ¿Listo? Entonces, en corto se responde con el will, más no con el have, ¿cierto? Diferente, digamos, a cuando utilizábamos el pasado o el presente, que le respondíamos con have o con had. ¿Listo? En este caso, como está el will, ustedes saben que el will es el Super Saiyajin, entonces el will
Es también con quien se responde, con quien se pregunta y con quien se niega. ¿Listo? Ahora, open questions. Preguntas abiertas. What will you have done by 2012? ¿Qué habrás hecho tú para el 2020? ¿Qué habrás hecho tú? Entonces, I will have finished the English course by 2020. ¿Sí? O I will have finished my master degree. ¿Sí? Mi maestría. Y ya. Entonces, aquí hay otros ejemplos. Will you have bought a new car before Christmas? ¿Habrá usted comprado un carro nuevo antes de Navidad? Will your boss have arrived to the office before 9? ¿Su jefe habrá llegado a la oficina antes de las 9? Will your mother have prepared dinner before your father arrives? ¿Su mamá habrá preparado la cena antes de que su papá llegue? Will the doorman have closed the university door before 2 p.m.? ¿El portero habrá cerrado la puerta de la universidad antes de las 2 p.m.? ¿Listo? Es habrá. ¿Ok? Te recuerden que para poder decir habrá, tiene que ver esa combinación del will con el have. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Questions? Para hacer la tablita. No. No. Listo. Ok. Entonces, vamos a hacer la tablita. Listo. Entonces, espérame, cojo esto por acá para que no me haga tanto estorbo. A ustedes los envío por aquí, porque esta tabla iba a ser grandecita. Por aquí yo creo que queda la mitad. Listo. Entonces vamos a colocar aquí, uy, me queda más torcida. Bueno, ahí. Aquí vamos a ubicar los perfectos. ¿Listo? Tu tiempo presente, pasado y futuro. Entonces, presente. Pasado. Futuro. ¿Listo? Bueno, para el tiempo presente, ¿qué tenemos, mis niños? Tenemos have y tenemos has, ¿cierto? Have que lo usamos con we, con you, con they, ¿cierto? Y con I. Has que lo usamos con she, con he y con it, ¿cierto? Bueno. Aquí tenemos una oración sencillita. Voy a poner aquí por aquí. No hay. Por aquí no se me embolate. Se me embolate con la otra. Listo. Entonces yo digo, I have done my homework. ¿Sí? Eso es en el presente. ¿Cómo niego? ¿Cierto? Les ubico aquí. Ahora para preguntar. Le voy a cambiar el
¿El qué? El pronombre, ¿listo? Para hacer la pregunta que sea un poco más, pues, que tenga sentido. También, que es, have you done your homework? ¿Listo? Ah, bueno, aquí hagamos un ejemplito con el has. ¿Listo? He has done her homework. Listo. Entonces acuérdense que aquí para la pregunta ubicamos el have antes, ¿cierto? Y aquí ubicamos el signo de interrogación. ¿Cómo respondemos? Ah, bueno, acá también podemos hacer preguntas de tipo abierta, ¿cierto? De why, have, o no, when have you done your homework? ¿Sí? Entonces acordémonos que ya la WH question siempre va antes, luego va el have. ¿Listo? Aquí, cuando hablamos de, en este caso, entonces siempre vamos a responder de manera cerrada, es decir, yes or not, ¿cierto? Entonces podemos colocar yes, I have, o no, I haven't. ¿Listo? Ok. Y aquí sí tendría que ser ya abierta, ¿cierto? Entonces, when have you done your homework? Bueno, perdón, ¿dónde? Oiga, ¿cuándo has hecho tu tarea? I have. O aquí la podemos hacer en pasado. I did it today. La hice hoy. ¿Listo? O incluso aquí también podríamos colocar I haven't. Si usted no la ha hecho, pues dice I haven't done it yet. ¿Sí? No la he hecho todavía. ¿Listo? Listo. Ahora cuando hablamos de pasado. Cuando hablamos de pasado simplemente hablamos de had. ¿Listo? Had. Entonces hacemos una oracioncita. Dice she had a dress. ¿Sí? Para negar. ¿Sí? Para preguntar. Para preguntar nuevamente. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, yo puedo responder, had she bought a dress? Digo, yes, she had, ¿cierto? O puedo colocar, no, she hadn't, por ejemplo.
aquí donde dice, why has she bought a dress? ¿Por qué había comprado ella un vestido? ¿Por qué creen? ¿Quién me responde? Porque tenía una fiesta. Ajá, muy bien. Aquí decimos because ¿sí? She had a party. ¿Cierto? Ella tenía fiesta last night. Listo. ¿Ok? Aquí se me- sí. Acordémonos acá. La negación. ¿Cierto? Y aquí que el had va primero. Y aquí que el WH va primero. ¿Listo? Ujú. Ahora tenemos futuro. El futuro es con will have. ¿Listo? Aquí tampoco nos preocupamos ni por terceras personas ni nada de eso porque está el will. Entonces, por ejemplo, decimos by tomorrow. We will have el otro verbo. Un verbo. Por mañana por mañana nosotros habremos comprado. Otro verbo. No. Nadado. Viajado. Travel. Sí. To Viajado. New York. Pongámosle así. Estaba pinches. Tomorrow we will have travel to New York. Listo. Eso sería en afirmativa. Y en negativa, decimos no. ¿Listo? Will not have. Aquí le ponemos así para cortarla. ¿Listo? Y en pregunta, entonces, decimos, perdona, aquí sí, está. Ahí les recomiendo que coloquen la expresión de tiempo al final. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Listo. Y aquí pues simplemente colocamos el WH, ¿cierto? Vamos a decir. Y vamos a hacer esto. Where have you... Mentiras. Where will have you travel by tomorrow? Entonces, ¿qué puedo yo responder aquí? Él se lo puso el día de la fiesta. No mentira. Que que va a viajar a Nueva York. Ajá, exactamente. Respondámoslo acá porque no nos... Entonces, decimos we
Claire have traveled to New York. Así. Y para responder, por ejemplo, bueno, esta gente hagámosla acá, para no irnos a confundir. Aquí es. Y ahora aquí está otra respondemos. Will have we traveled to New York by tomorrow? Entonces decimos yes. We will, ¿cierto? Oh, no. We won't. Listo. ¿Vale? Esos son los tiempos perfectos. Acá, para no confundir. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Pregunta, mis niños? Recuerden tomarle fotito y le envían al grupo de pronto a las personas que, por ejemplo, sobre todo Lina, que no pudo estar. Profe, y ejemplos de esas de los dos tiempos, o sea, que se unen el when. Al menos con el when que se une en el pasado perfecto y el pasado simple. Entonces, como cámbiale aquí. Esto también se ve. Mentira, no, más bien coloquémoslo aquí. Perfect, ¿cierto? Plus past. Simple past. Eso. A mí me olvidó esa partecita. Muchas gracias. Entonces yo digo, aquí, one, he broke his car. ¿Sí? Cuando él compró el carro, él no había aprendido a manejar. ¿Sí? Otro ejemplito. María and Carol when their teacher. ¿Sí? Maria and Carol had read the book when their teacher arrived. María y Carol habían leído el libro cuando su profesor llegó. Entonces, aquí lo tenemos el when antes, ¿cierto? Y también en el medio. Listo.
¿Y siempre se usa ese when o también se puede usar otro corrector? Because también. Eso ya de pronto pues depende de la necesidad también. Igual se pueden también utilizar otro tipo ¿de qué? De conector. Sí, por ejemplo, after, before, ¿cierto? Todo ya depende de cómo usted lo quiere utilizar. ¿Sí? Pero entonces eso ya es más como cuando usted tenga la necesidad, porque no quiero ahora enredar, ¿cierto? De pronto los enredo. Entonces ahí. Vale, niños, entonces, ¿preguntas? ¿No? Hoy sí están calladitos. Hoy sí están bien calladitos. Hay otros días que no los calla nadie, pero hoy sí están calladitos, calladitos. Cansancio. Atentos y atentos. No sé. Va a O llamar sea, procesando toda esa información. Could be, puede ser. Bueno, Alberto, Alba, Andrea, Camina, La Karen, tablita. Kate, Alexander, Margarita, María, Patricia, Daisy, Diana, Diego, Loedis, Fanny, Oscar, Lucía, Lina, Rafael, Rogelio. ¿Quién me falta? Teacher. Sí, ya lo anoté. ¿Quién me falta? ¿Rafael? No, Rafael ya está. Daisy también, Alexander, casi, ya todo, ¿cierto? Nadie reviró, entonces todo el mundo está. ¿Cierto? Listo. Bueno, despertaos, please, porque ahorita les voy a explicar una cosa para que no se vayan a confundir. Porque se me están confundiendo, ¿listo? Entonces todos atentos. Una cosa es decir have, o sea, yo tengo, ¿cierto? Y otra cosa es decir yo he tenido. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que me están negando con el have cuando no tienen que negarme con el have. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, yo no tengo idea, me están diciendo, I have no idea. O por ejemplo, esa estructura, I have no idea, se usa mucho, pero es verbal. ¿Listo? Verbal. Usted no la usa de manera escrita, ¿listo? Porque es bastante informal. Hay unos que me están diciendo, I have no car. I don't have a car. ¿Listo? ¿Sí me va a entender? Entonces, les muestro nuevamente. Uy, venga, limpiemos este desastre. Listo. A ver, póngame bien atención. ¿Listo? Póngame bien atención porque después ustedes se me confunden aquí y les pongo mala nota. ¿Listo? El have. El have. ¿Sí? Una cosa es que have signifique tener. Y otra es que have signifique haber. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo tengo, entonces digo I have two, o I have two sons, dos hijos, ¿sí? Aquí yo digo I have read a book. ¿Sí? Diferencia en estructura, muy simple y es muy evidente. Cuando yo utilizo el have como haber, ¿cierto? Es porque enseguida hay otro verbo, que en este caso es participio. Bueno, digamos que este no fue el mejor ejemplo. Les cambiamos el ejemplo más bien para que quede más claro que es un participio. ¿Listo? Entonces cambiemos aquí. I have gone to my house. Yo me he ido a casa. ¿Listo? Entonces aquí es bien clarito, ¿cierto? Y es evidente porque hay un verbo en pretérito, ¿cierto? Después de ellos. Y significa yo he. ¿Listo? ¿Ok? O nosotros hemos o habremos, lo que sea. ¿Listo? Pero acá, ¿qué pasa? Acá dice, I have two sons. ¿Qué quiere decir esto?
Lo tengo. Yo tengo 2 hijos, ¿cierto? Tengo Yo 2 hijos. tengo 2 hijos. Entonces, cuando have, ¿sí? Cuando have no signifique, ojo, no signifique, no tenga nada que ver con el verbo haber, para yo poder negar, necesito el auxiliar. ¿Listo? Él no se puede negar a sí mismo porque aquí no está actuando como auxiliar, aquí sí. ¿Listo? En este caso, en el casito de aquí abajo, ¿sí? Have es transformado en un auxiliar, ¿listo? Y es el auxiliar del verbo, perdón, es el auxiliar del tiempo en presente, o el tiempo en perfecto. Ay, ¿listo? En tiempo en perfecto. Aquí él no está actuando como auxiliar, aquí está actuando como verbo principal, ¿listo? Aquí se actúa como auxiliar, ¿listo? Aquí él es el verbo principal. Entonces, cuando él es el verbo principal, él necesita de un auxiliar para poder hacer la negación o la pregunta. Entonces, ¿cómo hago para decir que yo no tengo 2 hijos? I have not. I have no. I don't. I Do. don't. Do not. Ujú. Caramba. No, don't. I don't have. You some. O sea, ahí como no hay auxiliar, el do hace el trabajo de auxiliar. Exactamente, porque él es el verbo principal. Entonces, no me digan lo que me dijo, creo que fue Oscar, para decirle Pau. I have, no. I don't have two sons. Si yo aquí lo voy a negar, I have gone to my house. ¿Cómo hago la negación? Ahí sí es I have not. Ajá, exactamente. Porque aquí el have es auxiliar. Actúa como auxiliar, ¿listo? Y no es el verbo principal. El verbo principal de esta oración, por si no lo sabían, es gone. ¿No? Y have viene siendo el auxiliar. El verbo auxiliar, perdón, el verbo principal de esta oración es have. Y el auxiliar sería es. ¿Listo? ¿Vale? Ok. Les pongo más ejemplos. Yo digo, she has a house in Cali. She has Ella compra una casa en Cali. Y ella ha comprado. Entonces, pregunto, en esta oración, she has a house in Cali, ¿cuál es el verbo principal? Has. Muy bien, has, perfecto. Ahora aquí, en esta oración, she has bought a house in Cali, ¿cuál es el verbo principal? Bought. Muy bien, eso quiere decir que has es el auxiliar, ¿cierto? Sí. Ajá. Exacto, perfecto, hasta ahí todo lindo. ¿Cómo hago yo para decir que ella no tiene una casa en Cali? It does. Do not. Doesn't. Eso. Solamente por allá me dijeron does. Creo que fue Oscar también. Ay, no. O fue Rogelio. Bueno, ahí uno de los niños. She doesn't Ah, have sí, a ahí house el in have, Cali. ahí. Ahí sí, porque no es que estamos hablando en tercera persona. No, y ya como el auxiliar queda das, entonces el verbo queda have. Exactamente. ¿Listo? Aquí, ¿cómo niego esta? Has not. Ajá, has not. Sí. But, House. muy bien. Listo, ahí. Listo, perfecto. ¿Cierto? Ahora le pongo otro ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Aquí por acá. Se me escuadró todo. Listo. Si yo tengo aquí, yo digo, we
Nosotros tenemos clases mañana. Nosotros tenemos clases mañana. Clases mañana. Clases mañana. No, clases. Ven, Nosotros mentira tenemos que clases. aquí me confundí. Se repitió. Ven. Ya. ¿Qué dice aquí? La primera. Nosotros tenemos clases mañana. Ayer. Teníamos clases ayer. No. Nosotros tuvimos Clases ayer. Tuvimos clases ayer. Muy bien. Esto. y nosotros Tuvimos. hemos tenido clase ayer. Habíamos, que es pasado. Íbamos. Habíamos, porque es pasado. Habíamos. Habíamos tenido. Ajá. Habíamos. Tenido clases ayer. Ay, sí, qué horror. ¿Sí? Profe, ¿ya ahí por qué repite el had? Porque Porque ahí el had es auxiliar y el had es el verbo. exactamente. Aquí este had, Dice ¿cierto? había. Es el auxiliar en pasado, del pasado perfecto. Y aquí sería el verbo principal, ¿cierto? Pero en pretérito. ¿Listo? Acuérdense que es have, had. Had. Have, had. ¿Listo? Entonces, aquí, Pero nosotros ¿cómo tuvimos clase- nosotros negamos aquí arriba? Nosotros. We don't have. You have. We don't have. Doesn't. Don't. Haré cuenta que no estoy escuchando ese tono. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado. Entonces, ¿cuál es el auxiliar de pasado? Did. Ah, bueno. Ajá. Ay, qué horror. Listo. Vale, perfecto. Ahora aquí, ¿cómo sería? We had not. No. We I'm not. estaba bien. We had not Ya, ya y para allá. Sí. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de usted identificarlo? Primero, porque si después del have o del has o del had hay otro verbo en pretérito, pues estamos hablando de perfecto. Entonces, ahí sí se puede utilizar el have como auxiliar. Pero si después del have o del had o del has, ahí es un sustantivo, como en el caso de clases, en el caso de sons, en el caso, bueno, de casa. Entonces ya estamos hablando, ¿cierto?, de posesión. Igual, obviamente, en el momento en que usted la traduzca, se va a dar cuenta que va a decir tengo en vez de decir haber o había. ¿Listo? Eso es muy importante. Por eso no quiero que me vuelvan a colocar ahí I have not two sons, porque me muero. Y les pongo cerito. Listo, les pongo cerito. Profe, ese se leía nosotros hubiéramos tenido clases. ¿O cómo era? Habíamos tenido. Habíamos. Habíamos tenido. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo de ese. Bueno. Lo voy a borrar. No. No, ya va. Ay, véanlo, ustedes haciendo que sabe qué cosa y no vean cuestión. Voy a... Están como los niños. Que a veces se entiende más cuando uno copia que cuando toma la foto, profe. Ya voy a tomar la foto. Listo.
Ay, señor, cansada. Tengo que entregar no sé qué capítulo de la tesis. Tengo Ay, 3 días de estar pegada en el computador. no me hable de eso. Terrible. No me hable de eso porque yo tengo que ponerme estoy en los resultados, estoy triangulando información. Sí, y eso, mire que colapsa, mi cuerpo colapsa. Llegó un momento, mire cómo se sintió mal. Uy, sí. Mira que eso es mero estrés. Eso es mero estrés. You have to buy a new pencil. Oscar has has one. ¿Sí? Tienes que comprar un nuevo lápiz. Oscar. Sí se tiene. Bueno, sí, es un reloj. Vamos a comprar. Listo. ¿Qué dice arriba? Tú tienes que comprar un nuevo lápiz. Ajá. Ajá. ¿Y abajo? Oscar ha ganado la lotería. Uy, nos da platica. De Oscar nos tiene que compartir. O sea, a mí me da mucha pena. Pero no el baloto. Ay, como que no. De gane el baloto Oscar y uno no vuelve a clase. Pero lo busco donde esté Oscar. ¿Won es ganar, profe? Sí. Win, won. Pasado. Ya, sí. Claro. Listo. Entonces, you have to buy a new pencil. ¿Cómo hago para decir que tú no tienes que comprar un nuevo lápiz? You don't have. Ajá. A new pencil. Ahí está. Ahora, Oscar has won the lottery. ¿Cómo digo que Oscar no se ha ganado la tontería y que no nos va a compartir el premio? Ahí sí escondí. Oscar hasn't won. Ajá. Sí. ¿Cómo se dice ahí? Lotería, ¿cómo se dice? Lottery. ¿Otra vez? Lottery. Okay. Ahí conté. Lottery. La tirita. Lotería. Yo estoy haciendo el trabajo de investigación lo hice fue en fonética. Y obtuve unos resultados bien chéveres. Porque es que es más fácil cuando ustedes les enseñan a entender los sonidos que a simplemente repetirlos, porque eso conlleva más tiempo y más esfuerzo. Después les explicaré, si tenemos tiempito, les explico en qué consiste. Es fácil. Listo. Has won the lottery. Ok. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Bueno, vamos a hacer aquí el contrario. Vale. Ni uno. Del vecino era. ¿Cómo digo aquí Fanny? Mentira, aquí entonces pongámoslo. Chale. ¿Cómo lo digo en inglés?
Ujú. Ajá. Four. Have four Oh, cats. cats. Es cats. Bien. Acá, lo edits. Have, Has. has, sí. ¿Por qué has? Ella, Pero es, no, no dice es había. ¿No es hat con D? ah, Había. Había. claro, sí. Ella había. ¿Listo? She had. Ay, ¿cómo es que se? Package. Package. Sé que se pronuncia package, pero para Package. no viene el spelling. Package. Sí. Package. Listo. Anita quedó sin señal. Bueno, Lloyd had delivered the package. ¿Listo? Ya la entendieron mejor, ¿cierto? Ya les quedó más clarito. Listo. Con mi deber cumplido. Entonces yo no quiero ver que se van a confundir en eso, ¿cierto? Que no se van a volver a confundir en eso. Esperemos que no. Sí, no. Porque sí, ya no tengo consideración alguna. Ay, no me interesa. No, pero sí va a ser todo. ¿Listo? Bueno, mis queridos, preguntas, dudas, inquietudes, respondo en estos minutitos que nos quedan. Bueno, acuérdense, para esta semana tienen tareita, tienen el workshop y las otras actividades, ¿listo? Ahorita me quedo calificándoles lo que no les he calificado. ¿Qué más? ¿Listo? ¿Es que es workshop? Workshop es taller. No se preocupe. Taller. Para esta semana. Es que aparte de la tarea y eso, hay Sí, aparte tarea del y workshop. workshop. Sí. Ya la otra semana ya empiezan, creo que son simulacros. Otro simulacro. ¿Listo? Terribles esos. ¿El Deprime. test 5 ya se les habilitó? No. ¿No? Bueno, entonces estén pendientes porque se les va a habilitar. Dice que está pendiente y se le habilita. ¿Qué más les digo yo? ¿No? Eso, mis niños, nada, pues que siguen trabajando juiciosos, bien lindos. Yo sé que estamos cansados, estamos enfermos, pero hay que seguir. ¿Listo? Profe, con respecto a la tareita, hay uno que pregunta que escriba como varias cositas y habla de la sociedad. O sea, yo entiendo los otros, pero en sociedad como qué ejemplo habla uno. ¿Robos o qué? O sea, como algo, dice que en medicina, en educación, política, ambiental. Ya. Society. Entonces sí, ahí como que ejemplo, como hacia qué se enfoca pues el ejemplo. Society. Yo creo que digamos el camino en cada sociedad. Por ejemplo, puede ser en cuanto a si la gente va a seguir haciendo igual de indolente. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, tan ignorantes, ¿cierto? Ya. Yo lo tomaría por ese lado. Claro, ustedes obviamente pueden dar su propia versión, ¿cierto? Desde su contexto, ¿no? Desde su contexto, exactamente. Por ejemplo, si quiere tomarlo en un contexto un poco más personal, ¿no? Por ejemplo, de los niños. Digamos de que los niños, o en el caso del feminismo, bueno, en fin, digamos que como la sociedad tiene tantos matices, ¿cierto? Podemos abarcar cualquiera de ellos. Ok. Entonces ahí pues es con el will, ¿no? Ese fue más sencillito. Y ya el workshop pues sí abarca todos los tiempos del perfecto.
Entonces, pues ahí la tablita se pueden guiar, ¿listo? Entonces, pues tablita en mano para que hagan las cosas. Y ya, mis niños, muchas gracias por asistir. Gracias. Qué pena que los atendí aquí en la camita, pero pues no me sentía muy bien, entonces pues me tocó. No, antes, profe, muy guapa, tú así enfermita y ya nos casi. Porque los quiero mucho. Me hace falta ver. ¿Listo? Entonces, pues, no, yo sé que el aplazar siempre los afecta a ustedes porque quedan con dudas y no. Igual hay que hacerla, entonces no me gusta como dejarlos así tanto tiempo en incógnito. Bueno, profe. Entonces, mis niños, muchas gracias, muchos besos, muchas gracias por la comprensión y pues nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Bueno, Que se mejore, que se cuide Gracias. mucho. Bye, bye. Que se recupere. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, chao, gracias. Chao, chao, feliz noche.